El arquitecto Michal Karmazin es especialista de soporte en I2Soft, en Moravia, república donde se incorporó en el 2013 y ha sido desde entonces el responsable de servicio de soporte, lo que le confiere un amplio conocimiento de las necesidades de los usuarios y los entresijos de los plugins. Iniciamos la conferencia con el arquitecto Michal Karmazin llamada Rail Clown, modelo paramétrico simplificado. Bienvenido al Congreso City ASE. Primero, quería agradecer a los organizadores por invitarnos a este evento. Soy Michal de I2Software y los usuarios de 3D Studio Max nos probablemente conocen por Forestpack. Ya lo pueden ver creando enormes cantidades de vegetación fotorrealista para la visualización arquitectónica, pero también en películas y los efectos visuales. Forestpack es capaz de aleatorizar la geometría animada y en estos ejemplos pueden ver que se usa para animar multitudes de personas o para aleatorizar la animación de las plantas. Hay innumerables formas de controlar dónde se distribuyen los objetos, incluidas las curvas, las superficies y, como pueden ver en este ejemplo, pintando exactamente donde necesita colocarlos. Aquí puede ver una configuración de carretera completamente paramétrica y se ve que el uso para el Forestpack podemos encontrar en prácticamente cualquier lugar donde haya un ensamblaje de escena a gran escala. También tenemos otro plugin muy poderoso que está ganando popularidad rápidamente llamado Rail Clown. En la presentación de hoy nos concentramos sobre todo en este. Si aún no han oído hablar de Rail Clown, lo primero que deben saber es que es una herramienta de modelado paramétrico. Si alguna vez han utilizado una herramienta como esta en otras aplicaciones, sabrán que pueden ser muy complejas. Pero el objetivo al crear Rail Clown era crear una herramienta de modelado paramétrico que sea realmente accesible para los artistas y que siga siendo lo suficientemente potente. Lo que quería cubrir hoy son los fundamentos que necesitan aprender para comenzar a usarlo. A menudo en las presentaciones tomamos un proyecto muy elegante, algo llamativo e impresionante, como los ejemplos que acabamos de ver, e ilustramos cómo se hace con Rail Clown. Esto se ve bien y entusiasma a la gente, pero para los nuevos usuarios podría ser una introducción intimidante. En lugar de eso, lo que me gustaría hacer es usar una escena urbana simple para repasar los fundamentos absolutos que les ayudarán a comenzar a usar Rail Clown y para asegurarse de que pueden comprender lo que sucede detrás de la escena. Y recuerden que al final de la presentación habrá tiempo para las preguntas. La primera introducción a Rail Clown para la mayoría de la gente es a través de usar algún estilo de nuestra biblioteca. Esto es la forma más rápida y sencilla de comenzar a poblar a sus escenas. En primer lugar, por lo general necesitarán a dibujar una ruta, así que dibujaré un par de líneas aquí para poder agregar algunas barandillas. Luego agregamos un nuevo objeto Rail Clown a la escena haciendo clic en el botón de Rail Clown Pro y haciendo clic y arrastrando el icono en el visor. Desde el panel de Modify podemos acceder a la biblioteca haciendo clic en este botón. Como pueden ver, hay una colección bastante extensa de estilos diferentes. Por ejemplo, hay un montón de vallas, hay canalones que pueden aplicar a sus edificios, varios estilos de barandillas, hay una gran cantidad de estilos de techos que incluyen diferentes tejas y crestas, hay estilos de interiores que incluyen escaleras mecánicas, hay pisos, hay barandillas, luego carreteras, estanterías y muchos más. Voy a elegir alguna barandilla. Aquí tienen la opción de elegir un material que se adapte a su motor de render o simplemente pueden dejarlo en la opción de Automatic Selector para que Rail Clown decida automáticamente. Para cargar el estilo, hacemos clic en Import Selected. Una vez cargado, verán su pequeña vista previa aquí. Lo primero que se debe hacer cuando tenemos un nuevo estilo cargado es elegir la ruta que deseamos usar. Para hacerlo, vamos al despliegue de Base Objects, elegimos la de la lista y luego seleccionamos la ruta de la escena. Y eso es todo. Ya tenemos la barandilla ahí. Al seleccionar la línea podemos ver que todo esto es completamente paramétrico y al modificar la ruta todo se actualiza automáticamente.
Para ilustrar la posibilidad de usar múltiples rutas y llenar áreas grandes rápidamente, vamos a construir otras barandillas. Vamos a crearlas de la misma manera como en el primer caso, yendo por el nuevo objeto RailClone, pasando por la biblioteca, eligiendo el tipo de la barandilla que deseamos agregar, y ahora solo nos queda seleccionar a la ruta para esta en la escena. Hay que mencionar que existen varios modos de la vista previa en el visor. En este caso vamos a utilizar el modo Quick Mesh. Ahora vamos a agregar algunos bordillos para demostrar que los estilos tienen varios parámetros editables. Otra vez, vamos a repetir todo el proceso. Creamos a un nuevo objeto RailClone, buscamos en la biblioteca el estilo deseado, esta vez serán unos bordillos, y vinculámoslo a la ruta de la escena. Como he mencionado, estos estilos tienen múltiples parámetros para que podamos modificar el objeto tal como deseemos. Estos parámetros siempre dependen del estilo elegido y pueden ser varios. En este caso, la longitud del bordillo, la distancia entre ellos y el desplazamiento. Este resulta sobre todo muy útil para poder reutilizar la misma ruta para varios estilos. Como pueden ver, usar los estilos de nuestra biblioteca es muy fácil y después de construir un par de objetos, pronto se ve que se pueden utilizar para muchas cosas diferentes. Ahora, antes de entrar en el editor de estilos basado en nodos que se utiliza para crear y modificar los estilos, echemos un vistazo a la forma en la que RailClone realmente funciona y a la terminología que usamos. Como un ejemplo, vamos a utilizar esta parada de autobuses que, como pueden ver, también es un objeto paramétrico. RailClone es realmente fácil de aprender una vez que comprendan tres principios básicos. En primer lugar, RailClone no construye un objeto de forma totalmente programada, sino que está utilizando la ruta para ensamblar y repetir las piezas de geometría existentes. Para hacer esto, necesitamos dos cosas que llamamos objetos de base, la ruta y alguna geometría. En segundo lugar, esta geometría se ensambla a lo largo de la ruta utilizando un conjunto de reglas, definidas en el generador. Imagínense que están explicándole a un fabricante cómo construir esta parada. Podrían decirle, coloque un panel de vidrio al principio y al final, agregue puntales a intervalos de 2 metros y luego lo complete con el techo y el acristalamiento. Y no olvide agregar sillas a lo largo de la parada. Si comprenden a esto, comprenden a RailClone. En tercer y último lugar, igual que 3D Studio Max, RailClone tiene sus propios modificadores, llamados operadores, que se utilizan para manipular la geometría. Se pueden hacer cosas como cambiar entre elementos, reflejar la geometría para poder reutilizarla, manipular el mapeado, aleatorizar los IDs de los materiales, o incluso crear secuencias, aleatorizar la geometría y crear patrones a lo largo de las rutas y mucho más. Divididos entre estas tres categorías, solo hay 21 nodos, y un objeto paramétrico puede ser tan simple como teniendo solo 2 nodos. Sin embargo, este par de opciones contradice el enorme poder de RailClone para recrear casi cualquier objeto que presente geometría repetida. Para ilustrarlo, agregaré un muro cortina de la biblioteca a la planta baja del edificio central. Creamos a un nuevo objeto RailClone, vamos a la categoría de arquitectura, exterior, fachada y seleccionamos el muro cortina y cargamos el estilo incluyendo el material correspondiente. Después de un tiempo, seguramente van a querer crear sus propios estilos, pero antes de comenzar a crear todo desde el principio, resulta útil adaptar a los estilos incorporados y usarlos como la base para sus propios diseños. No solo es una excelente manera de aprendizaje, sino que también puede ahorrarles tiempo, ya que es posible que una gran parte del trabajo ya esté hecha. Abriendo el editor de estilos, vamos a ver los tres tipos de nodos. Los que llevan el vínculo a los objetos de base,
los generadores que crean la geometría y los operadores que pueden modificarla. Cualquier estilo de Railclone puede tener guardados los segmentos que no estén presentes en la escena. Y cuando deseamos, siempre podemos extraer alguno de estos, o todos a la vez, a la escena para poder trabajar con ellos como con cualquier otro objeto en la escena. De esta forma, se puede fácilmente adaptar a las necesidades del proyecto actual. Por ejemplo, podemos mover los vértices o modificar los puntos de pivote para que todo esté en su sitio. Una vez que tengan la idea de cómo funcionaría el clone, los gráficos que verán utilizados en los presets deberían tener mucho más sentido y serán más fáciles de leer. Hasta ahora hemos tomado un estilo de la biblioteca existente y lo hemos modificado ligeramente, y ese suele ser el primer paso para que las personas aprendan por primera vez Railclone. El siguiente paso es utilizar los estilos incorporados como la base para crear sus propios estilos. Normalmente comenzaría buscando en la biblioteca por algo que sea similar a lo que necesitamos, pero en lugar de extraer y ajustar la geometría, simplemente la reemplazamos. Podemos hacerlo simplemente ingresando al nodo de segmento y seleccionando otro objeto de la escena para reemplazar la geometría existente. Para hacer esto necesitamos entender qué significan estas entradas. Para identificar fácilmente a los segmentos que deseamos reemplazar, podemos desactivar estos segmentos y ver cómo todo encaja en ese estilo. Así podemos ir uno por uno, actualizando la geometría por la nueva. Una vez hecho todo esto, para que todo se adapte a las medidas de estas piezas y al entorno actual, podemos modificar los valores de la distancia entre estos segmentos. Como pueden ver, adaptar el estilo a las necesidades de su proyecto actual no es difícil. Ya hemos visto que cargar y ajustar a los presets con los que viene Railclone es realmente fácil, y ahora vamos a construir un estilo completamente nuevo para demostrar que al entender la forma en la que se ensamblan las piezas, el proceso de la creación del estilo es algo muy intuitivo. En nuestra escena ya tenemos preparados los objetos que vamos a usar. Como ya sabemos, necesitamos las rutas y la geometría. En este caso son varios segmentos de la fachada que vamos a utilizar dentro de nuestro estilo. Siempre es muy buena idea empezar con alguna ruta simple, lo que nos facilita el proceso de la creación del estilo antes de aplicarlo a todas las partes que deseamos utilizar. Tal como ya lo hemos hecho varias veces, creamos un nuevo objeto Railclone y esta vez vamos a abrir directamente el editor de estilos que por ahora está vacío. Vamos a empezar por el generador. En este caso será el generador lineal. Conectamos a este el nodo de spline y a través de este conectamos nuestra ruta de prueba. Y vamos añadiendo los segmentos que vamos a utilizar para construir el estilo. El generador tiene varias entradas. Empezaremos con las entradas de Start y End para incorporar el segmento que va al principio y al final de la ruta, y ajustamos su posición, tal como necesitamos. Podemos usar unas cuantas opciones, incluidos sus puntos de pivote. Si copiamos este segmento, en vez de arrastrar un nuevo nodo, se mantienen estos ajustes, lo que a menudo puede ahorrarnos tiempo. Este otro segmento vinculamos a la entrada de Evenly
y vamos a reajustar la distancia desde la pestaña Rules del generador, que lleva unas cuantas opciones y modos. En este caso, modificamos la distancia entre estos segmentos en el modo Distance. Si lo cambiaríamos al modo de Count, podríamos elegir el número de estos segmentos entre vértices de la ruta. Por ahora los dejamos que se coloquen a cada 5 metros. Si ponemos el primer segmento a la entrada de corner, vemos que por defecto Railclone lo está doblando en esa esquina, pero en este momento no queremos que se doble, así que deshabilitamos la opción de Bend de este segmento bajo la pestaña de Deform. La parte correspondiente del generador también tiene varios ajustes que definen cómo se deben resolver las esquinas. Al encender la opción de Bevel Corner, vemos que Railclone puede solucionar de una forma automática estas partes de la ruta de una forma muy elegante. El espacio entre todos estos segmentos vamos a rellenar usando la entrada de Default, que puede estar resolviéndolo en varios modos y puede cambiar la escala de los segmentos. Sobre todo, el modo adaptativo resulta muy útil en varias situaciones. Este modo está cambiando la escala de cada segmento ligeramente para que siempre encaje en los segmentos enteros y así no hay cortes no deseados. También, como en caso de la entrada Evenly, hay posibilidad de elegir el número de segmentos que deseamos utilizar, que a veces resulta útil. En nuestro caso vamos a utilizar el modo adaptativo. Ahora podemos probarlo en las rutas del edificio, como queda, y seguir ajustando el estilo añadiendo los otros segmentos para darle más variedad. Para que los segmentos se añaden de una forma totalmente aleatoria, añadimos el nodo Randomize, y si desearíamos preferir algunos podemos ajustar las probabilidades tal como deseemos. Para que cada otro segmento sea un balcón, ponemos en la cola un operador sequence que tomará el segmento de su primera o la segunda entrada dependiendo de sus ajustes. De la misma manera, vamos a incluir otro tipo de balcón, que se elegirá de una forma aleatoria para que tengamos más variaciones. A veces necesitamos que Railclone tome la decisión qué segmento poner a partir de alguna condición. Por ejemplo, el ángulo de la esquina, y si esta condición no se cumple, pone otro segmento. Para estas situaciones tenemos el operador conditional, que tiene dos entradas, de true y false, y según la condición elige cuál de estos poner. Con este operador muy potente se pueden definir muchísimas reglas y nos permite crear unos estilos muy sofisticados. En nuestro caso, a los vértices se ponen los segmentos según el ángulo de las partes correspondientes de la ruta. Otro nodo muy útil es el operador selector, que lleva unos cuantos modos. Estos nos dejan definir cuál de las entradas se va a utilizar. Por defecto está tomando su posición en la lista. Vamos a cambiar su modo para que ponga los segmentos según el ID del material de la parte correspondiente de la ruta.
Ahora, los cambios de estos IDs directamente afectan a nuestro objeto y podemos ir modificando la ruta para reajustar todo y poder preparar rápidamente variaciones de nuestro diseño. Para la fachada del edificio central, estábamos usando una ruta para cada planta, pero a partir del generador lineal hay otro generador muy potente que trabaja en 2 dimensiones, que nos permite construir los edificios solo a partir de su huella. Antes de usarlo, hay que asegurarse de que los segmentos están orientados tal como necesitamos. Deberían usar a los ejes de la vista superior, el eje X y el eje Y. Si no los tenemos construidos así, lo más fácil es rotarlos y usar la herramienta de Reset X-Form. Otra vez vamos a construirlo desde el principio, pero esta vez arrastramos al gráfico el generador de 2 dimensiones que viene con 2 entradas para las rutas y unas cuantas entradas para los segmentos. A la entrada de X-Spline vinculamos la huella del edificio y la de Y-Spline dejamos vacía, y la definimos simplemente por el valor. En este caso probamos unos 20 metros. Vamos cargando los segmentos a las entradas. Empezamos por el inicio y el final de la parte baja y modificamos los ajustes de su posición. Al no tener la altura definida por una ruta, para que nuestro objeto se construya de una forma vertical, hay que cambiar el valor de X-Rotation a 90 grados. Para ahorrar el tiempo, podemos cargar múltiples segmentos usando la opción de Clone Multiple y seleccionar todos estos objetos en la lista. Así tenemos a todos estos segmentos en el editor de estilos para poder trabajar con ellos. Para que el gráfico sea organizado y se pueda leer fácilmente, lo recomendable es mover los nodos para que los vínculos entre ellos estén claros. Los segmentos correspondientes a la parte baja vamos aleatorizando con el nodo Randomize, tal como ya lo hemos hecho en la otra fachada. No hace falta conectarlos uno por uno, sino que podemos vincularlos todos a la vez. Para que todo encaje perfectamente, seleccionamos el modo adaptativo que se encargará de todo automáticamente según las medidas de la huella del edificio. Conectamos a los segmentos de la parte superior a sus entradas correspondientes, de Start Top, End Top y Top. Ya se ve cómo el edificio se está construyendo y lo bueno de este flujo de trabajo es que siempre podemos reajustar todos los parámetros durante el proceso para que todo esté en su sitio. Ahora nos queda la parte central del edificio. Aquí vamos a usar el operador de Sequence. A ese operador conectamos todos los segmentos correspondientes y ese se encargará de componerlos en la fachada. Y reajustamos un poco la altura del edificio. Nos queda añadir a las columnas, pero como se ve, esto supone un pequeño problema para la parte baja y la superior. Se debe a las diferentes alturas de estas partes, pero este problemilla se puede resolver de una forma elegante. Para ello, añadimos un macro de Segment Y-Roll, donde vamos a definir a los segmentos de correspondientes alturas. La de Default, Top y Bottom. A estas entradas tenemos que vincular los segmentos que correspondan a estas partes del edificio. Una buena manera de encontrarlos fácilmente es mirar a los vínculos correspondientes del generador que nos llevan al nodo de segmento deseado. Y ya se puede probar con la ruta correspondiente. A ver cómo sale. Se ve que faltan esquinas, pero eso arreglamos rápidamente. Ese macro que estamos usando para las columnas, vinculamos también a la entrada de X-Corner y ahora se ve bien. Podemos probar cómo queda usando otras huellas.
Como ven, todo se ahora adapta y deforma de una manera totalmente automática. Ahora vamos a definir la altura usando una ruta. Al seleccionarla vemos que todo está girado. Eso es por reajustar el valor de X-Rotation previamente para poder usar el valor numérico. En caso de usar la ruta, deberíamos volver a ponerlo a 0, porque ya toma la orientación de la ruta. Usando la ruta, no solo que tome la altura de esta, sino que también todo se adapta a su forma, lo que nos da muchas posibilidades. También debería mencionar que en caso de este tipo de generador, el operador de sequence viene con la opción de usar la ruta de otro eje, lo que no está posible con el generador lineal, y nos deja unas otras cuantas posibilidades. The Parametric Library es nuestra biblioteca de modelos paramétricos para complementar a Railclone con estilos de alta calidad, con muchos parámetros ajustables, para personalizarlos y adaptarlos a cada proyecto. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, se necesita una ruta para definir la huella del edificio. Teniendo esta, vamos a crear un nuevo objeto Railclone arrastrando un icono en la escena. Elegimos el edificio que deseamos utilizar, lo seleccionamos y hacemos clic en el botón de Import. Teniendo cargado el estilo, vamos a vincular los objetos de base. Elegimos la Footprint Spline de la lista y hacemos clic en el botón para poder seleccionar la ruta de la escena. Podemos ir a la parte de los parámetros y establecer fácilmente la altura del edificio junto con muchas otras propiedades como materiales, estructura y más. Y eso es todo, una construcción instantánea. Agreguemos un segundo edificio al lado derecho. Lo mejor de esta biblioteca es que se pueden crear edificios con cualquier forma o tamaño de su huella con solo unos pocos clics. Por ejemplo, en esta escena tenemos algunas rutas con formas más interesantes, como pueden ver. Solo necesitamos seleccionarlas y el edificio se crea automáticamente para que coincida con la huella. Incluso pueden asignar un objeto con varias rutas para crear varios edificios a la vez. Probablemente los ajustes más importantes son los parámetros que le permiten controlar la altura. El parámetro Story se explica por sí mismo. Simplemente le permite ingresar un número fijo de pisos. En combinación con esto, la configuración de StoriesVar le permite establecer un valor para sumar o restar un número aleatorio de pisos a cada lado del valor fijo. Esto es realmente útil cuando lo asignamos a un objeto que tiene muchas rutas. Cada edificio tiene una altura aleatoria basada en esta configuración, lo que le permite crear una buena variedad, como pueden ver aquí. Además de las 3 sectores individuales, cada una de nuestras bibliotecas de edificios también viene con un preset de todo en uno, que está diseñado para llenar áreas grandes de manera rápida y eficiente. Para editar el objeto, todas las configuraciones se pueden encontrar en los despliegues de parámetros y Base Objects. Por ejemplo, para crear las cuadras de 49 edificios, simplemente ingresamos un valor de 7 para las propiedades de X-Size y Y-Size. Dependiendo de su ordenador, es posible que habrá que esperar un rato para que termine el cálculo. A veces esto resulta en un cálculo muy complejo, así que tengan la paciencia cuando van a cubrir áreas muy grandes. Y ahí lo tenemos, nuestros 49 edificios diferentes. En el visor por el tema de la velocidad, Railclone muestra cajas, pero al renderizar vamos a ver la geometría completa. Y eso es todo. Como pueden ver, hemos diseñado estos presets para que sean fáciles de usar con todos los parámetros necesarios exportados al panel de Modify, por lo que no sea necesario abrir el editor de estilos.
Esperamos que estas bibliotecas les ahorren muchas horas al trabajar en sus renders. Ahora, teniendo la base en nuestra ciudad, podemos comenzar a darle vida añadiendo un par de coches a la escena. Esto demuestra que Railclone es también útil para el montaje de escenas, no solo para el modelado paramétrico. Como ya sabemos, los objetos Railclone necesitan una ruta. En este caso vamos a reutilizar una ruta existente que estamos usando para crear los bordillos y las aceras. De esta manera todo estará vinculado a esta y cualquier cambio actualizará a todos los estilos correspondientes. También necesitamos algunos coches, yo tengo por aquí 3 importados de Chaos Cosmos. Creamos un estilo simple para distribuirlos por las calles. Primero creamos un nuevo objeto Railclone y abrimos el editor de estilos y agregamos un nuevo generador lineal. Luego conectamos un nodo spline y seleccionamos la ruta alrededor de las aceras. Añadimos un nodo de segmento y cambiamos la configuración de deformación. Nunca queremos que un coche se corte ni queremos que se doble, así que desactivamos las opciones de Slice y Bend. Elegimos un coche de la escena. Copiamos el segmento y hacemos lo mismo con los otros 2 coches. Para aleatorizar los coches agregamos un operador randomize y los coches ponemos a sus entradas. Conectamos ese nodo a la entrada default del generador. Ahora tenemos muchos coches pegados uno a otro, conduciendo de manera bastante peligrosa por las aceras. Aliviemos este atasco agregando un espacio de tamaño aleatorio entre cada coche. Para hacer esto agregamos un operador de sequence, conectamos el nodo randomize a su primera entrada y conectamos un nuevo nodo transform a su segunda entrada. Se puede usar un nodo de transform para reemplazar un segmento si no lo planeamos usar ninguna geometría. Habilitamos el parámetro de Fixed Size y aumentamos el valor de XSize. Como podemos ver, esto está creando un espacio entre los coches. Las distancias entre los vehículos son idénticas, lo que no se vea muy realista. En vez de esto, aleatoricemos este valor haciendo clic con el botón derecho en el nodo y exportando la propiedad XFixedSize. Hacemos clic en el OK y aparecerá una nueva entrada. Conectamos un nodo de random number a esta entrada y luego establecemos un tamaño mínimo y máximo para los espacios entre los coches. Los valores más altos darán como resultado un tráfico más ligero y los valores más pequeños en las horas pico. Se nota que las distancias siguen siendo las mismas y eso se debe a que actualmente se genera un número aleatorio solo una vez y ese se usa por todas partes, pero queremos un nuevo número aleatorio cada vez que este nodo se coloca en la cola. Para hacer esto cambiamos el modo GenerateOn a Segment. En caso de algún problema puede ayudar a cambiar el orden de las entradas. Hemos aliviado el atasco y ahora saquemos estos vehículos de las aceras. Seleccionando el generador en la pestaña General, encontramos todos los controles que lo afectan. Podemos usar el parámetro ByOffset para mover los coches al lugar que les corresponda en la carretera. Si los miramos desde un ángulo bajo, podemos ver que los coches no están bien ubicados en la carretera. Si se trataría de una carretera plana, podríamos usar el parámetro ZOffset para moverlos a su posición, pero en realidad tiene una curvatura. Para solucionarlo, conectamos un nodo de superficie a la entrada de Surface del generador. Cuando una superficie está presente en esta entrada, la ruta se está proyectando hacia abajo hasta que choque con la superficie. Esto fija la posición pero no la rotación. Para rotar los coches a que sigan la curvatura de la carretera, todo lo que necesitamos es ir a la configuración del segmento y acceder a la pestaña Deform. Habilitamos la casilla de Align Wavy Surface y los coches ahora tienen las 4 ruedas alineadas con el suelo. Si cambiamos a la vista de cámara, podemos ver que los coches están tapando ligeramente nuestra vista al edificio. En Railclone es posible usar algo llamado Clipping Splines para eliminar segmentos usando una ruta cerrada. Para demostrarlo, dibujamos una ruta cerrada en la ventana superior que encierra el área frente a la cámara donde nos gustaría eliminar los coches.
Luego regresamos al objeto RayClone y agregamos un nuevo nodo spline al gráfico y elegimos esta ruta de la escena. Al conectar esa área a la entrada de Clipping Spline del generador, veremos que eso ha removido los coches. Afortunadamente, debido a que tenemos la opción de slice desactivada, se eliminan los coches enteros. Esta herramienta también tiene un par de modos. Por ejemplo, puede elegir si la área de recorte elimina los segmentos dentro de su límite o los retiene y elimina todo lo que esté fuera. También tiene 3 opciones para elegir cómo manejar los segmentos que tienen los cortes deshabilitados. Eso funciona muy bien, pero a menos que tengamos una gran biblioteca de coches, será bastante fácil detectar la repetición. Una forma de disimular esto y usar menos coches y así ahorrar memoria es aleatorizar sus colores. Para eso usaremos un mapa RayClone Color que se configura de manera muy simple. El único desafío que podemos encontrar es identificar bien el material que se usa para la pintura de los coches. Vamos a abrir el editor de materiales e importamos el material de uno de los coches. Este es un material complejo, pero afortunadamente la pintura del coche es fácil de encontrar en el material con el ID 1. Para aleatorizar el color, conectamos un mapa RayClone Color a las entradas de Diffuse y opcionalmente al Code Color. Ahora echemos un vistazo a la configuración de este mapa. Para que esté más claro y para divertirnos un poco, saltemos a otra escena. En esta escena solo tengo un coche para que podamos ver realmente la diferencia que tienen nuestros cambios. El RayClone Color puede aleatorizar y teñir mapas para proporcionar variaciones de color casi ilimitadas. Una de las opciones más útiles que le brinda mucho control cuando desea aleatorizar un objeto es usar una selección fija de colores específicos seleccionándolos en un mapa. Simplemente activamos Tint Mapping y establecemos un rango para la fuerza aleatoria del efecto de tinte. Si prefiere utilizar un valor fijo, asegúrese de que los valores de mínimo y máximo sean idénticos. Activamos el modo de Get Color from Map y aplicamos un mapa. El RayClone tomará una muestra de color de un píxel seleccionándolo al azar. Esto significa que puede controlar la probabilidad de que se seleccione un color controlando cuántos píxeles ocupa en ese mapa. Por ejemplo, con un mapa que se ve así, existe la misma probabilidad de seleccionar un color blanco, rojo, verde o azul. Pero si un mapa se ve así, tiene un 50% de probabilidad de elegir un color blanco, un 25% de probabilidad de un color rojo y un 12,5% de probabilidad de verde o azul. Finalmente, elegimos un modo de cálculo. En este ejemplo, queremos que el color de tinte sobreescriba el color de base, por lo que elegiremos el modo normal. Y eso es todo. Teñir aleatoriamente la geometría según los píxeles seleccionados de los mapas es una excelente manera de controlar con precisión los colores aleatorios, y funciona muy bien para los casos como este, en los que tiene una serie de muestras de colores o incluso para hacer coincidir una paleta de colores basada en una fotografía. ForestPack también puede distribuir objetos a lo largo de las rutas. Así que las mismas rutas se pueden reutilizar para controlar las configuraciones de RayClone y ForestPack y crear un conjunto de objetos que es realmente fácil de editar a cualquier momento. Elegimos a un árbol de nuestra colección de The 3D Garden y cambiamos el modo a Path y seleccionamos la ruta. Ajustamos las distancias y habilitamos la aleatorización. Pronto deberíamos publicar a una nueva biblioteca de hojas para ForestPack 7, que lleva unas cuantas hojas en múltiples versiones, para los bordillos, áreas grandes, en parches o pilas. Vamos a añadir algunas para que la escena parezca un poco más de otoño. Cargamos a un preset y elegimos la ruta de la escena. La ruta está cerrada y por defecto ForestPack va a rellenarla. En vez de esto, habilitamos la opción de Force Open Splines y aumentamos el tamaño.
Para reducir la cantidad de hojas más alejadas de la ruta, utilizamos la herramienta de Fall-Off. Y agregamos las superficies para que las hojas en la carretera y las aceras estén bien ubicadas. La versión beta de Railclone 5 ya está disponible, con varias nuevas mejoras como controles de torsión, un nuevo sistema de caché y mucho más. En esta pequeña demostración vamos a ver otra mejora importante: la capacidad de distribuir la luz y usar grupos como segmentos. En nuestra escena tenemos una farola y varias luces independientes. Todos estos objetos combinamos en un grupo. Para añadirlo al estilo de Railclone, hay que tener en cuenta que no se puede elegir un grupo directamente de la escena. En vez de esto, debemos abrir el selector de objetos y seleccionar un grupo de la lista. Aparte de esto, Railclone ahora funciona con las luces y grupos como cualquier otro objeto. Eso nos lleva ya al final. Y aunque 40 minutos no es mucho tiempo para explorar los plugins tan poderosos como Railclone y Forestpack, esperamos haberle dado suficiente información para que puedan comenzar a incorporarlos a sus flujos de trabajo.